Pues traté de hacer la combinación entre el mejor equipo rojo, pero me faltó el moño azul. Ya saben de qué estoy hablando, ¿eh? Bueno, ¿dónde está Eric? ¿Cómo te fue, Eric? Bueno, hermanos, abran sus Biblias en 1 Corintios 9, 16 al 23. Vamos a estar meditando esta parte de la palabra. Y ahora que viene todo el trabajo de las células, es un desafío para la iglesia en este trabajo, pero confiamos en Dios, en que Él va a hacer la obra y que cada uno de los que van a estar participando van a poner su mejor empeño. Si de repente me confundo y les digo, ¿cómo dice? O pasen la pelotita, es porque me voy a confundir, que estoy enfrente de mis alumnos haciéndolos participar ahí en la universidad. Si les digo menos un punto. 1 Corintios 9, 16 al 23. Si ya lo tenemos, vamos a leerlo juntos. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. ¿Me acompañan, por favor? Porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Cuidado, ¿verdad? Ya recordé. No, yo le traigo otra versión. Vamos a leer esta versión. Sin embargo, el Evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación. No hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el Evangelio pueda presentarlo gratuitamente sin hacer valer mi derecho. Aunque soy libre respecto a todos, de todos que he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo mismo vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del Evangelio, para participar de sus frutos. Padre, gracias por esta mañana. Te ruego y te pido que tú traigas sabiduría con tu palabra, que yo solo sea un instrumento. Tú habla a sus corazones, tú habla a su mente, tú habla a sus emociones, y toda la honra y la gloria sea solo para ti. Amén. Veo a Gercho y me acuerdo, luego en el tecnológico, ahí nos saludamos, hola. Y cuando leo este pasaje de la Escritura, donde dice, ¿quién está hablando ahí? Pablo. Dice que a veces se hace como que si no estuviera ley para predicar el Evangelio, a manera de introducción. Hubo una semana de la Academia de Ingeniería Química, y a veces cuando leo este pasaje,
de repente hago cosas raras en la universidad, pero todo es para predicar el Evangelio. En la primera semana de presentaciones en los salones, tomé mi guitarra y en cada salón de mi presentación como maestro nuevo, me presenté mis referencias, mi currículum, pero tomé la guitarra al final y comencé a tocar un canto con valores a nivel mundial y de Somos Iguales, y al terminar ese comencé a cantar un coro de un coritario que dice ¿qué harás tú para que se realice y que tus sueños se hagan realidad? ¿Qué sigue? ¿Los que se lo saben? Bueno. Y todos se quedaban extrañados, ¿no? Algunos dentro del salón habían cristianos, pero eran cristianos escondidos, y cuando escuchaban eso y los que no eran cristianos pues decían, suena bonito, suena padre. De repente en la siguiente semana, 3 semanas, me llamaron a la división y me decían, oye, que no prediques tanto de religión, que diga que no hables de religión. Ah, no hablo de religión, mira, canté esto, agarro la guitarra que les voy a cantar a los directivos. Ah, no, está bien, no es nada, son valores. Los muchachos son muy exagerados. Tenemos que ser, dice la parte de la escritura, como palomas y como serpientes. Tenemos que ser astutos y ¿qué? Como serpientes y mansos como palomas. Donde quiera que vayas tienes que dar testimonio. Después viene la semana de Ingeniería Química. Ante los 800 estudiantes me invitan a dar un curso sobre polímeros de ciencia, doy mi curso y al final agarro la guitarra y comienzo a tocar blues. Ya se acostumbraron. De repente llega un compañero amigo mío que todo el tiempo me hablaba de que él es físico, le gusta la astronomía, las estrellas, cálculos matemáticos, y hablábamos de eso y de repente se entera, no sé cómo se enteró, llega un día y me llega al salón, oye, que tú estudiaste en un seminario. Sí. Y entonces, ¿sabes de la Biblia? Sí. ¿Eres cristiano? Sí. ¿Y sabías que yo soy ateo? Me dice, sí. Que Dios te bendiga mucho. Donde quiera que vayas tienes que dar testimonio. A veces no es necesario divulgar que eres cristiano, a veces no es necesario estar haciendo lo que debas de hacer como cristiano, pero tienes que dar testimonio donde quiera que vayas. Tu trabajo habla mucho de ti, tu comportamiento habla mucho de ti, tu actitud habla mucho de ti. A veces decimos somos cristianos, pero no hacemos cosas de cristianos. A veces no es necesario decir soy cristiano, pero hacer cosas de cristianos. Solito las cosas van a aterrizar y tú mismo te vas ahora sí a desengañar en frente de la gente que te ve. Muchas veces cuidamos la reputación. La reputación es la opinión que tiene la gente acerca de nosotros. Pero lo que olvidamos cuidar es el carácter. El carácter que habla mucho acerca de nosotros y en realidad nos descubre en todo nuestro ser. ¿Qué pensamos? ¿Qué sentimos? ¿Y qué hacemos? Me es impuesta necesidad. Cualquiera que haya tenido un encuentro con Cristo se sentirá impulsado, hermanos, a contar a otros lo sucedido. Cada vez que Cristo hizo algo en tu vida, cada vez que Cristo te sacó de algún lugar, cada vez que Cristo rescató a aquellos esclavos de Satanás o sanó de la enfermedad a algunos, déjeme decirle que esas personas salieron proclamando con toda su fuerza lo que les había sucedido. Ellos, de escasa preparación, muchos de ellos, aunque Jesús les dijo encarecidamente, no lo digas, por favor, no lo divulgues, pero aún así muchos fueron y lo dijeron. Tenemos el caso de Pedro, el mejor ejemplo.
Él era un curtidor. ¿No? ¿Era un curtidor? No. Era un curtido pescador. ¿Verdad? Estoy checando si están aquí. Él era un curtido pescador y tenía mucha experiencia. Su lenguaje era el de un pescador, donde se desarrollaba, donde trabajaba. Pero ¿qué pasó cuando conoció a Cristo? Su lenguaje cambió, ya no era el mismo. Si recuerdan, en el Pentecostés, cuando él estuvo evangelizando, ya no hablaba igual. Ese famoso sermón que dio, y se dio a conocer de cuando él negó a Cristo. ¿Por qué lo identificaron? Por su forma de hablar, porque ya no hablaba igual, hablaba como que se hubiera vivido y convivido con Cristo. ¿Cómo hablas? ¿Hay diferencia entre antes y después? Si Jesús hizo la obra en ti, ¿hablas diferente o hablas igual? ¿Metes muchas palabras que no debes de decir o estás enriqueciendo tu vocabulario con palabras de la Escritura de Cristo? Tus palabras dan testimonio. Tus palabras son palabras de vida o de muerte. Tenemos el caso de Pablo. Pablo, cuando él fue convertido, inmediatamente dice la Escritura que salió y fue a las sinagogas a predicar de Cristo, que él era el Hijo de Dios. Si tú has escuchado la palabra y conoces de Cristo, estás haciendo como Pablo, inmediatamente salir. Si no lo has hecho, tienes la oportunidad ahora en las células. Habla de Cristo. Ellos no tardaron 1 año, 2 años, 3 años, o decir, no tenían dentro de su vocabulario la palabra, aún no estoy preparado, tengo miedo, y si me equivoco, y si no lo hago bien. No, la Escritura dice que inmediatamente salieron y hablaron de Cristo. Pablo dice, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y es que nos podemos resistir de hablar del Señor. Aquel que verdaderamente es cristiano se puede resistir de hablar del Señor. No, Jeremías, cuando él se le ocurrió decir, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego que ardía hasta mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La tarea de la evangelización, hermanos, no es una opción. La tarea de la evangelización no es si un quiero. La tarea de la evangelización no es cuando yo quiera. La tarea de la evangelización, es una responsabilidad de nosotros, porque Cristo ya murió por ellos. La evangelización es nuestra responsabilidad. Primer punto, la evangelización es una exigencia divina. Versículos 16 y 17 nos recuerda muy bien en la pantalla, si lo vemos. Sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! En efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Todo lo que hagamos es algo que debemos de haber hecho, no tenemos ningún mérito, nada nuevo hemos hecho, nada sorprendente hemos hecho. Pablo habla de una necesidad impuesta. Hermanos, nuestra naturaleza humana se resiste a cada momento. Tenemos esa naturaleza de resistir a algo que se nos impone. Inclusive, si vivimos en un sistema donde hay un régimen totalitario o dictatorial, siempre el humano tiende a resistirse. Es como una olla que va a explotar tarde o temprano. Y lo hemos visto aquí en México. En varios grupos explotan, ¡pum!
¿No es cierto que el corazón del hombre está lleno de rechazo a aquello que se le impone? Nada es más desagradable que hacer algo obligado, algo impuesto. Pero si nosotros somos verdaderos creyentes, no venimos a la iglesia obligados, no venimos a diezmar o a ofrendar obligados, no venimos a cantar obligados, y tampoco vamos a ir a evangelizar obligados, tampoco nos vamos a reunir en las células obligados, tampoco vamos a ser líderes o sublíderes de una célula obligados. ¿Por qué? Porque es una necesidad impuesta. Es algo que nos va a ayudar a crecer, es algo que nos va a satisfacer de gozo. Así que, si después de aparecer esa lista, alguien se siente obligado o en su corazón siente algo de que está siendo obligado ahí, cuidado. Necesita volver y ver si en realidad es un verdadero creyente. Necesita volver y pensar si en verdad está buscando a Dios. Si alguien comienza a dejar de congregarse, si alguien comienza a no ir a las células, cuidado. Porque no lo tiene que hacer por obligación, lo tiene que hacer por gozo. Porque es una necesidad impuesta, como dice Pablo. ¡Ay de mí! Yo tengo un pensamiento, a lo mejor no lo compartan conmigo, tampoco lo pido que lo compartan, pero se los quiero platicar. Yo pienso así, digo, un cristiano que se ha convertido tiene un año para alimentarse la palabra de Dios en las cuestiones básicas. Después de un año, tiene que ser responsable de una célula, mi pensamiento. Después de 5 años, ese cristiano tiene que hacer algo más que células. Después de un cristiano que tiene 10 años, tiene que hacer más que células, más que predicar. Y aquel que tiene 15 años tiene que hacer mucho más. No nos tenemos que conformar. Y los que han llegado a un nivel como cristianos, no podemos permanecer en el mismo nivel, porque el Señor nos abre más ministerios y el Señor nos da más dones. Todo esto forma parte del placer, hermanos, un placer de vivir la nueva vida en el Señor. El Señor nos impone la tarea evangelística porque nos quiere hacer socios de su obra. Él pudo enviar a los ángeles que no. Él pudo decir, ¿saben qué? Pues envió a los ángeles y que ellos evangelicen y prediquen. Pero no, y no lo hizo, porque a quien salvó fue a nosotros. Por quien murió no fue por los ángeles, fue por nosotros. Muy bien dijo el maestro, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bendito privilegio es el que nos ha impuesto el predicar. Adelante, puede contestar. La evangelización es un asunto que se gestó antes de la creación de Dios. Dios no esperó a que el hombre pecara para que Él pudiera hacer su plan de salvación. No, eso era desde antes. Desde la misma eternidad, ya el Cordero de Dios estaba preparado para ser inmolado, para morir en la cruz. Nos lo dice 1 de Pedro 1:19, que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. De esta manera, Dios, el Padre, había hecho su parte. Por eso ahora vació en nuestros corazones esa pasión, esa misma carga, esa misma compasión de ir por aquellos que no conocen de Cristo, por aquellos que no tienen las buenas nuevas de salvación. Ha puesto en nosotros un amor profundo que vaya a desbordarse de manera que otros lo puedan tener. El amor que Él nos dio a través de su palabra y que nos compartió a través de la cruz, no es para guardarlo, no es para encerrarlo, es para darlo, es para compartirlo. Qué egoísta nos veremos cuando entonces ese amor solamente lo guardamos y lo conocemos nosotros.
violamos el principal mandamiento, que es semejante el segundo al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así como el profeta dijo que había un fuego en él y que no se resistía, que es algo que le quemaba los huesos, y así como el apóstol Pablo dijo: me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Esta es nuestra responsabilidad como creyentes, esta es nuestra necesidad impuesta. Y recuerdo como en Venezuela a José Félix Rivas, con un pelotón o un grupo de jóvenes inexpertos, que ellos estaban gestando la libertad de su país. Ellos tenían miedo y él arengó de esta manera: muchachos, o vencemos o morimos, ¡viva la victoria! Lo puedo parafrasear a nosotros los cristianos y decir: hermanos, muchachos, jóvenes, adultos y niños, o evangelizamos o no evangelizamos. ¡Viva Cristo! Hay muchos testimonios, como por ejemplo el de Hudson Taylor, cuando estuvo en la China, fue el primer misionero. Hay un incidente que se registra y dice de esta manera: que cuando él terminó de predicar, un hombre chino se le acercó y tristemente le dijo: toda mi vida y la vida de mi padre, y ya ha muerto, hemos buscado la verdad y no la hemos encontrado. Hemos viajado de aquí y de allá, hemos leído el libro de Buda, de Tao, de Mahoma. Él ya murió, mi padre, pero hoy encontré la verdad. Y le hace una pregunta: ¿desde cuándo conoce las buenas nuevas? Hudson Taylor le responde: en Inglaterra lo conocemos cientos de años atrás. ¿Qué? ¿Y por qué no vinieron antes? Mi padre murió, él quería conocer la verdad, toda su vida la buscó. Hermanos, hay mucha gente allá afuera que cuando llega a la presencia del Señor va a decir: ¿qué? ¿Él conocía las buenas nuevas? ¿Y por qué no vino antes? ¿Por qué dejaste que mi madre muriera sin Cristo? ¿Por qué dejaste que mi hijo, mi primo, mi hermano, mi esposa, mi esposo muriera sin Cristo? ¿Desde cuántos años conoces de Cristo? ¿1, 5, 15, 20, 30? Porque es necesario que todos los hombres comparezcan ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros dé cuentas de lo que hizo, sea bueno o sea malo. Tercero, la razón del Evangelio y el cristianismo es una tarea común, hay que darla a conocer. Ninguna oración de las que hacemos todos los días debiera estar desprovista del asunto de la salvación del perdido. Pablo recomendó esto, que era necesario orar. Primera de Timoteo 2, del 1 al 6. Orar por todos los hombres, orar por los reyes, orar por todos aquellos que no conocen de las buenas nuevas. Hermanos, cuando le cuento mis anécdotas,
no es para sentirme mejor que ustedes de lo que hago, es para ejemplificar que todos tenemos la oportunidad de hacerlo en cualquier área donde nos desarrollemos. Yo no soy músico, pero con lo poco que puedo hacer, trato de alcanzar a otros. Con una guitarra y con una voz a lo mejor desafinada. Pero todos aquellos que son especialistas en un área deberían de hacer algo mucho mejor. Si sabes predicar, deberías de predicar no solamente en iglesias, así como yo. Acompáñame a predicar a las calles, acompáñame a predicar al centro de Atlacomulco, acompáñame a predicar en los mercados. Ese es nuestro desafío mayor. Si sabes evangelizar, evangeliza en los lugares donde a nadie se le imagina ir a evangelizar. ¿Has evangelizado en un prostíbulo? ¿Has evangelizado en una cárcel? Tenemos un desafío constante. No lleguemos al status quo, no nos mantengamos a un nivel donde solamente llegamos a una comunidad y se acabó el cristianismo. Si en nuestras oraciones existe la gente que no conoce de Cristo y oramos por ellos, seguramente el Señor nos va a mostrar a qué nuevos lugares tenemos que ir. ¿En cuántas de nuestras oraciones está presente nuestra familia? ¿En cuántas oraciones están presentes nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o nuestros compañeros de estudio? ¿Qué tanto nos preocupa la gente? ¿Qué tanto nos preocupa su eternidad? En todos los aspectos deberíamos estar comprometidos con el trabajo de la evangelización. Así como 4 personas trajeron a un paralítico a Cristo, estaban comprometidos. Así como Felipe trajo a Natanael a Cristo, estaba comprometido. Así como algunos de ustedes han traído personas a los pies de Cristo, es porque están comprometidos. Hagamos nuestras palabras las del sabio proverbista en la Biblia. El que gana almas es sabio. Que Dios los bendiga.